Saludos y bienvenidos a este segundo episodio de El Gato Flaco, revista informativa desde Puerto Rico, dedicada a el análisis y el estudio del asunto de la geopolítica y el acontecer internacional del momento que está bien caliente en estos momentos. El mundo entero, sobre todo Occidente, está gobernado por locos y está a punto de, pues, de ocurrir un evento que yo considero que será bastante catastrófico, tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Si llega a darse, que yo creo que sí. eh, le, eh, a- apro- antes de entrar en el tema, les hablan nosotros somos los que corremos este programa. Diego López, médico de profesión, y yo, Juan López Bauzá, que soy escritor de profesión. Ambos somos, pues, personas muy estudiosas del tema de la geopolítica y pues nos dedicamos también, además de las profesiones, a estudiar esto a fondo. Y pues aquí tenemos un comentario sobre lo que ocurre en el día de hoy. Vamos a hablar sobre lo de Venezuela, ¿verdad, Diego? Porque la cosa está ahí. Acaba de llegar el portaaviones Gerald Ford al Caribe, que es el más grande del mundo y por eso tanta fanfarria, pero ya hay dos allí. Este es el Ujú. tercero. Este es el tercero que llega. Y, por supuesto, estamos ante la presión de que en Estados Unidos está ocurriendo el fenómeno de los files de Epstein, los archivos de Epstein. Y el presidente Trump está acorralado allí en el frente doméstico y de alguna manera él tiene que girar la atención hacia otra parte, lo que me hace pensar que seguramente será hacia acá, hacia Venezuela. Tú me dices, Diego, qué es lo que está pasando, lo último que tú has visto. Bueno, pues básicamente la última noticia que salió fue el secretario de guerra, como le dicen ahora el secretario de defensa, o sea, ya no lo esconden. Peter Hegseth, que sacó un tweet anunciando que sí iban a lanzar una operación. De nuevo, usa el lenguaje de el narcoterrorismo y el narcotráfico como la justificación o como la narrativa que quieren usar para entonces desplegar acción militar. Hasta lo último que sabemos no ha pasado nada militarmente que se sepa, pero Ujú. obviamente esto viene en el contexto de, como tú dijiste, desplegar el portaaviones más grande en el mundo a la costa de Venezuela, desplegar como 15.000 soldados, muchos aquí en Puerto Rico, basados aquí, otros en Trinidad y Tobago. Ujú. Y no se habla mucho de esto en las noticias de Puerto Rico, o si se habla es bien parcial, pero la verdad es que uno de los momentos decisivos, así ya se habla mucho de que estamos en la época de la multipolaridad, pero la multipolaridad puede significar muchas cosas, especialmente para nuestro hemisferio, y es posible que uno de los conflictos más decisivos para cómo se va a ver esa multipolaridad en el futuro se acabe resolviendo aquí en nuestras costas, básicamente, porque Sí, Venezuela nos queda al frente. sí, en nuestro barrio, básicamente. Sí, y la verdad es que la cosa se pone cada vez más caliente porque pues Trump tiene una necesidad de salir de sus propios problemas. Ahora, el asunto acá es, primero, ¿qué autoridad eh, puede tener el presidente Trump para movilizar portaaviones y todo esto para atacar, para operativos antidrogas? No existe todo un aparato gigantesco de la Guardia Costera, de las guardias, no solamente la Guardia Costera, sino las guardias terrestres, ¿cómo se llaman? La policía que es la de la frontera, la Guardia de Frontera. Todo este aparato policíaco que existe para bregar con eso, ¿cómo es posible que se pretenda hacerle creer a la gente que es por eso? Sino es que cada vez se pone menos, cada vez tratan menos de esconderlo, o por lo menos cada vez son menos exitosos en esconder las intenciones verdaderas, que obviamente es meterle presión al gobierno de Venezuela, tratar de infligir un cambio de régimen, tratar de sacar concesiones, que en realidad parece que la política de Trump básicamente de nuevo, como en el primer término, está siendo dominada
por lo menos en cuanto a América Latina, por el sector neoconservador, o sea, el sector de Marco Rubio, Ajá. es el que está determinando la política de Trump en Latinoamérica. Y pues ese sector, y especialmente Marcos Rubio, pues tiene una agenda de décadas contra todos los gobiernos revolucionarios de izquierda de Latinoamérica, especialmente Cuba, que yo creo que es como la corona que él quiere en realidad. Ujú. Pero Venezuela, pues al ser uno de los apoyos más grandes a Cuba, pues se ve en la mirilla también. Además, claro que hay que mencionar que Venezuela, en términos de riqueza mineral, es uno de los países, si no el país, por lo menos por el tamaño que tiene, debe tener la riqueza material más grande en América Latina. Sí, tienen En mucho. términos de reservas de petróleo, de oro, Ujú, o sea, tienen de todo. O ujú. sea que aunque no es un país grande como Brasil, que puede tener un impacto geopolítico simplemente por tamaño y por población, o como México, que es lo mismo, que siempre puede tener un impacto geopolítico por tamaño y por población, pues Venezuela, por puro potencial económico en cuanto a la riqueza de mineral que tiene, pues puede tener un impacto geopolítico. Y pues estamos viendo como el último proyecto soberanista en América Latina que no pide perdón, o sea que está claro que quiere la unidad latinoamericana Ujú, y la ujú. soberanía, pues está ahora bajo la mirilla de esta administración. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no solamente eso, sino que yo pienso que el impacto geopolítico de un conflicto en Venezuela, eh, sin duda alguna, va a tocar a China y a Rusia. A Rusia, en primer lugar, porque Rusia acaba de firmar un acuerdo de cooperación estrechísima con Venezuela. No es de defensa común, pero sí de cooperación en todo, básicamente. Y eso incluye, pues, asuntos militares. Y lo otro importantísimo que siempre pasa por debajo de la mesa, desapercibido, es que China, las inversiones más grandes que tiene China en América Latina, las tiene en Venezuela. China tiene invertido 68 billones, 68.000 millones de dólares en Venezuela, mayormente en la cuenca del Orinoco, donde están los grandes yacimientos y todo eso. O sea, ¿qué China puede pensar de que vengan estos de repente a robarle una inversión de 68.000 millones? A mí, te juro que a mí me parece que en la reunión que hubo allá en Corea del Sur entre Xi y Trump, una de las advertencias de Xi a Trump fue que, que, que no puede entrar en Venezuela o que no puede tratar de asesinar a Maduro ni tratar de derrocarlo, que eso está fuera no solamente está fuera del derecho internacional, porque eso, Diego, eso corroe básicamente todo el derecho internacional. Yo no sé con qué cara pueden después venir a decir que Rusia invadió a Ucrania sin motivo alguno. Cuando, cuando todos sabemos que Rusia invadió a Ucrania porque estaban masacrando a los rusos étnicos allí en el Donbass, después de Sí, 8 años. y también, o sea, ese aspecto de que pues Venezuela está bien involucrado en proyectos de desarrollo con China y lazos estrechos con Rusia, pues obviamente también aumenta el incentivo que tiene Trump para ir detrás de Venezuela, porque es parecido a como con la guerra de Ucrania, que como hubo un alto, no un alto al fuego, pero se puso un poco más lenta la cosa, empezaron negociaciones y rápido cayó Siria, o sea, le cayeron encima a Ujú, Siria y tumbaron a Bashar al-Assad. O sea que ujú. también hay una estrategia como de imperio de que pues no le vas a, si le quieres dar a Rusia, pues y tratas inicialmente de frente con Ucrania, entonces te frenan, pues entonces vas por el lado y vas contra sus aliados y vas por así Ujú. sacándole pedazos poco a poco. El problema que tiene Venezuela pues es que Rusia y China están lejísimos Ese es el problema y grande. China y Rusia, aunque son bien poderosos militarmente en su territorio, pues la capacidad de proyectar poder es bien limitada. Y China especialmente no ha... eh, o sea, tiende a limitarse a ayuda económica, desarrollo, dinero, pero por lo menos públicamente, excepto en el caso de Pakistán,
No sé de casos en que haya desplegado fuerzas militares, ayuda militar o equipo militar de alto impacto. En el caso de Pakistán sí lo hizo, pero Pakistán está al lado de ellos. O sea, en el caso de Venezuela pues es algo distinto. Claro, claro, claro. Sí, y claro, Estados Unidos, por supuesto, está defendiendo su patio, porque el multipolarismo se ve muy bonito siempre que el otro polo esté por allá. Pero cuando el otro polo se quiere mover para acá, o los otros dos polos quieren entrar por acá, y se desquebraja la doctrina Monroe, que ellos todavía la han extendido hasta este momento. Ahí entonces también ellos se ponen, tú sabes, obviamente con todas las banderas rojas arriba. Y pues en ese aspecto, pues lo que tú dices es correcto. El mero hecho de que haya esa cercanía entre ellos, entre Venezuela con Rusia y China, puede ser un factor que impulse incluso a una mayor intervención. Eh, de hecho, yo estuve escuchando a Mearsheimer, a John Mearsheimer decir que supuestamente habían llegado unos barcos de guerra rusos allí a la bahía de Venezuela, pero yo no he buscado por allí, he buscado y dado vueltas y no he encontrado nada que me corrobore eso. Yo Pero vi lo bueno, mismo, Douglas McGregor dijo lo mismo, lo busqué y no encontré evidencia. No sé, obviamente ellos tienen fuentes que no tenemos nosotros, exacto, exacto. pero no lo Igual vi reportado. igual se dijo que el Gerald Ford estaba detenido frente a las costas de Marruecos, que estuvo detenido allí un tiempo. Supuestamente ya estaba en camino para aquí, pero que eso estuvo detenido. Yo sí vi el informe de eso con una revista militar americana. Y pues, pero como sabemos, eso pueden ser noticias sembradas para causar la confusión y causar el desasosiego. Hoy Sí. mismo, ¿cómo tú ves la cosa en términos de los preparativos de Venezuela para esto? Pues está interesante. Bueno, básicamente el gobierno de Venezuela ha hecho todo lo que uno espera que haría. O sea, primero se activaron y se movilizaron las milicias bolivarianas, que, o sea, se dice que 8 millones de gentes unieron a las milicias bolivarianas. Ujú. Que obviamente Venezuela pues, tiene un historial de milicias, de comunas, que también tiene sus milicias, que son milicias armadas de ciudadanos, Ujú. para entonces defenderlo, pintándolo así como una defensa de la patria contra la agresión extranjera. También se hizo recientemente un ejercicio militar que creo que se llama Independencia 2 o Independencia 200, algo así, donde se movilizaron creo que 200.000 soldados. O sea que básicamente, y si escuchan las palabras de Maduro, pues, o sea, él incluso ha sacado el libro de Ho Chi Minh y ha hablado de la guerra popular y resistencia prolongada, Ujú. Ujú. y diciendo que básicamente si se meten allí va a ser una guerra de 100 años. Que es lo mismo que ha dicho Dios. Muchos del liderato de Venezuela han dicho esa frase, que si empiezan una guerra allí va a ser una guerra de 100 años y que están listos. Obviamente, todavía con todo este despliegue militar encuentro bastante improbable que Estados Unidos se meta como tal, con soldados, como una invasión tipo Irak. Porque Venezuela en verdad está armado. O sea, en términos de ejército de Latinoamérica, probablemente es de los más movilizados que está, Ujú. con armamento ruso. O sea, sería costoso. Lo que sí, pues es más común, que es lo que uno ve usualmente de las operaciones militares norteamericanas, que es ataques de fuerza aérea y misiles y Claro, drones, claro. para tratar de decapitar al liderato y entonces imponer a la oposición, que en ese caso de la operación actual, pues se está hablando de María Corina Machado. Incluso hasta le dieron el premio Nobel de la Paz justo antes de todo esto, o sea, lo tenían preparado Sí, para sí. tratar de aumentar su figura. Que Eh, el, el problema es que según tengo entendido, pues es una persona, esa facción de la oposición, al llamar tan obviamente a la intervención extranjera, pues es bastante infame dentro del país. O sea que lo que sí podría ocasionar, asumiendo que logran los ataques estos de decapitación, como ellos lo dicen, donde matan al liderato de un país, yo entiendo que lo más probable es conflicto civil y guerra civil, no es que va a entrar una oposición limpiamente a tomar el poder y seguimos como si nada hubiera pasado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo, de hecho, yo pienso que María Corina Machado, ya el desprestigio de ella, que ella arrastra desde las elecciones,
es tan grande porque cuidado que hicieron payasada en esas elecciones ellos. Se les dio todas las oportunidades para que presentaran su caso y no pudieron presentar nunca nada. Todas las actas que presentaban eran unas payasadas y eran unas cosas ridículas. Verdaderamente yo creo que ella no tiene ningún prestigio dentro de Venezuela. Claro, dentro de un grupúsculo así chiquitito, pero estamos hablando de un país que se moviliza en masa y que Chávez fue quien le enseñó todo a este tipo de movilización. ¿Sabes? Esto es algo que, que, que ya lleva mucho, ya el chavismo lleva su tiempo. Y, y a mí me parece pues que estamos ante, a mí lo que me da es de verdad me da una lástima grandísima pensar que bombardeen a Caracas, que destruyan a Caracas, porque sí, porque les da la gana, porque vivimos en unos tiempos en que el derecho internacional se fue por un roto. Y Y, y lo más triste de todo, o sea, porque en verdad si lo piensas, o sea, esto es una tradición, yo creo que lo bueno que tiene Trump es que desenmascara. Porque esta tradición de bombardear a otro país cuando está sintiendo presión política interna, que es lo que parece que está pasando, o sea, salió el escándalo de la lista de Epstein y de Jeffrey Epstein mencionando a Trump específicamente en sus emails, inmediatamente pues anuncian el comienzo de esta operación en ujú. Latinoamérica. No, y ni hablar. Pero eso es una tradición que empezó por lo menos desde Bill Clinton en el 98. O sea, Bill Clinton cuando empezó lo de Mónica Lewinsky, que era otro escándalo así de ilícito, de cosas, de escándalos sexuales, Bill Clinton fue y bombardeó una farmacéutica en Sudán y se puso a bombardear en Afganistán. Y después bombardeó Irak también en diciembre, un par de meses después, Claro. para distraer de cuando lo estaban tratando de sacar, de hacer un impeachment. O sea, esto es una tradición que lleva tiempo en la política norteamericana, pero usualmente el líder o el presidente pues es capaz de manejar la situación y de mantener a la gente dormida. Pero Trump, al ser una figura tan volátil y tan polarizante, yo creo que se hace más fácil desenmascarar lo que está pasando. Sí, y oye, y además de los files de Epstein que están metiendo presión, el frente en Ucrania, eso está colapsando por todas partes. Los rusos están avanzando por todos lados y eso es otra presión que tiene Trump encima, que tiene que tratar de sacársela con algo nuevo. Y esta es o sea, Venezuela es la oportunidad perfecta. Otra cosa que te quería comentar es que además de las milicias, ¿verdad? Que están ellos preparados, las milicias armadas y toda esa estructura que ellos tienen ya montada hace tiempo. eh, a mí me parece que podría estar aquí ocurriendo un evento de sobreestimación de los americanos y subestimación de los venezolanos en términos militares. Porque tú sabes que la arrogancia lleva pues usualmente a la temeridad. Y Estados Unidos puede estar en un momento de que todavía tiene esa arrogancia de su armamento y todavía no se ha enfrentado de verdad a sistemas modernos, eh, de armamento moderno, como los sistemas antiaéreos que tiene Venezuela. Así que, tú sabes, el portaaviones Gerald Ford podrá servir de mucho músculo y de mucho mollero ahí, pero eso significa que eso es para aviones, eso no es para misiles. Y eso significa que los aviones o se acercan suficiente o tiran los misiles desde una distancia donde no pueden estar al alcance de los sistemas antiaéreos venezolanos. Y esa distancia usualmente es bastante. O sea que no siempre esos misiles tienen la distancia para llegar desde donde está el límite de los sistemas antiaéreos hasta su blanco. Y pues veremos si los aviones F-35 y todo eso se atreven a entrar al espacio aéreo venezolano. Y si verdaderamente todos esos sistemas, los S-300, que yo estuve leyendo bastante sobre eso y creo que tienen ya, tú sabes, ellos han podido desarrollar, y esto no es de ahora, pero han podido desarrollar una defensa aérea que es escalada,
que tienen pues varios sistemas eh, según la distancia, ¿no? Y nos parece que no es poca cosa, de verdad, por lo que yo he estado leyendo. Tienen allí bastantes asesores rusos con los S-300 y que puede ser otra manera también de Rusia tratar de meter el pie y decir, nosotros tenemos personal allí, no se pongan a matar a nuestra gente. Y También hay rumores de que Wagner puede estar allí. también hay Este, rumores de que Wagner está allí que y entonces Wagner, también es un disuasivo grande. claro, claro, claro. Sobre todo si, por ejemplo, ellos tienen planes de secuestrar a Maduro o enviar algún tipo de comando para tratar de asesinarlo o algo así. Es posible que los Wagner estén allí protegiendo el palacio o protegiendo al presidente. De hecho, no sé si viste que hoy mismo salió información de que el avión presidencial de Venezuela había despegado y iba camino a La Habana. Y se comentaba de que a lo mejor Maduro pues estaba saliendo hacia La Habana, pero después aparecieron videos de Maduro en las calles y él con la Sí, Maduro gente. está en una marcha allí de las comunas. O sea, Ajá, ajá, ajá. Así es que, pues tú sabes, se dice de todo, se dice de todo en estos momentos. Ahora, yo honestamente te tengo que decir que, a mi entender, yo creo que una operación allí militar, que será una operación aérea, no como tú, no creo que ellos tengan la capacidad en estos momentos para invadir por tierra a Venezuela y salir victoriosos, porque de que pueden invadir, lo pueden. Pero de allá que puedan salir victoriosos de esa invasión, yo no creo que lo tengan. Eh, Verdaderamente se puede convertir para Estados Unidos en un triple bochorno internacional, más allá de los que ya están cargando, ¿no? especialmente con la entrada, porque si entra una inversión así tipo Irak, o sea, eso es lo que Venezuela lleva esperando desde Chávez. Ujú, ujú. O sea, si han entrenado para algo, pues para invasión militar de Estados Unidos. Obviamente en cuanto a el equipo que tiene Venezuela, pues le aumenta el costo de cualquier tipo de intervención de Estados Unidos. El problema que tiene Venezuela o que se observa ahora es que pues el desplegamiento militar es tan grande. O sea, están diciendo que Estados Unidos no había movilizado eh, Lo vi. tanto recurso militar y tanto personal desde la guerra de Irak. Ujú. O sea que eso también pues es evidencia de la fuerza de Venezuela, que tengas que movilizar todo eso. Pero al mismo tiempo pues se está enfrentando contra una Venezuela que lleva siendo víctima de una guerra económica desde Obama. O sea, que ha tenido un impacto gigantesco en el país. No solo por eso de gente, pero obviamente la roba de las reservas, el robo de las reservas y de compañías como Citgo y de la capacidad de comerciar petróleo, pues ha tenido un impacto gigantesco en la economía de Venezuela, que también impacta pues la preparación militar. Eh, y uno nunca debe pues pensar que o sea, la capacidad de Estados Unidos de causar daño y de matar gente es incomparable. Gigantesco. O sea que eso siempre pues sería una pena y una tragedia, pero hay que ver qué entonces pasa dependiendo de qué decían. La invasión es la opción que tiene Estados Unidos que más puede causar un bochorno. Ujú, Y ujú. pues estos ataques de decapitación, como ellos le dicen, pues podrían empujar a Venezuela a un conflicto civil que también podría extenderse a Colombia. No sé si viste, ahí está el senador Lindsey Graham, que es del sector neoconservador. Lo vi, incluyendo a Colombia Este, en el mambo. incluyó a Colombia, exacto. O sea que ya está hablando no solo de tumbar a Cuba y Venezuela, que eso llevan años, pero ahora añadieron a Colombia a la lista. Y Ujú, Colombia está ahí al lado de Venezuela. ujú, Y ujú. el problema de la droga es más grande en Colombia. O sea, esa es la otra cosa, que esta narrativa de decir que Venezuela es un narcoestado o algo así, pues no, es medio absurda. Cuando uno ve los números de los mismos Estados Unidos, no tiene ningún sentido. O sea, porque la cantidad que entra de cocaína de Venezuela a Estados Unidos es nada y de fentanil es cero. O sea, estamos Ujú, hablando de que el tráfico en verdad viene desde Colombia a Ecuador y por el Pacífico. ujú, ujú, ujú. Así que vamos a ver qué pasa. Se ve fea la cosa. Sí que Pero está también es bastante impactante que pues
algo que puede ser tan decisivo dentro de esta era de la multipolaridad, cuando vemos todas estas potencias grandes, pues está pasando aquí al lado de nosotros. Sí, sí, sin duda. Es algo que uno se preocupa también porque tú sabes, no sabemos la extensión de que pueda ocurrir aquí, de cómo se puede regar esto por aquí, por la zona. Oye, yo también escuché esto de que era el operativo más grande de Estados Unidos desde Irak y al principio uno como que se impacta un poco, pero también tú sabes que eso pueden ser formas de manipulaciones de la prensa, porque ponle que Irak haya sido, vamos a decir, 100 unidades, y esto es 10 unidades, pero Estados Unidos no se ha reunido en 10 unidades desde Irak. Pues a lo mejor sí es lo más grande desde Irak, pero es algo mucho menor, ¿no? Eh, Al comparado a lo de Irak. Y entonces, pues ahí, es que te lo digo, yo estudiando y leyendo tanto y tanto de la situación ahora mismo de los Estados Unidos, la limitación que tienen tan grande en tantos sistemas, en tantos sistemas antiaéreos, por ejemplo, los Patriots, ellos apenas tienen Patriots ni para ellos siquiera. Los Tomahawks, esos están escasísimos también. Los, ¿cómo se llaman hay otros sistemas que son los que disparan desde los barcos, que son los sistemas ACES, creo que se llaman, eh, que también esos sí están escasísimos. Y después los tienen que compartir con Ucrania y los tienen que compartir con Israel. O sea que yo, muchas veces yo pongo en entredicho todos estos despliegues de los Estados Unidos y toda esta superioridad tecnológica que ellos todavía reclaman, que ya sabes, tú y yo sabemos que eso no es una realidad ya, pero pues la siguen vendiendo al mundo como si fuera una realidad y a veces esas narrativas ellos mismos se las creen, no siendo realidad. Eh, es posible que muchos generales mismos dentro del Pentágono estén totalmente opuestos a esto. Bueno, inclusive tuvieron que cambiar al general que estaba a cargo de esa fuerza Sí, hace varias semanas. Lo tuvieron que reemplazar. Que sí, uno se porque preguntaba qué estaba pasando ahí para que tuvieran que votar al general claro, a cargo de la fuerza en el Caribe. es porque un profesional del ejército, de la guerra, reconoce estas cosas y sabe las debilidades y sabe todo. Y ellos son los primeros que dicen, no podemos. Pero de verdad que estamos en manos pues, de una camarilla de políticos totalmente desquiciados y locos que no creo que ellos sepan verdaderamente nada de lo que están haciendo, ni nada de lo que está pasando, y viven en un mundo de fantasía, pero eh, así será. Yo honestamente estimo que según yo veo la cosa y el anuncio ¿cómo se llama él? De Peter Hexet, sí. Hegseth, eh, yo estimo que, y en la medida que se acerque más el asunto de que suelten la lista de los Epstein y suelten todos los files, a mí me parece que esto será cuestión de algunos días, quizás horas, quizás mañana, pasado mañana, el fin de semana, no sé. Eh, ya yo hice un vaticino hace tiempo de que iba a pasar en esos momentos y no pasó, así es que lo cojo suave. Pero mm, como que todas las señales indican que está por comenzar esto y pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver, y de nuevo, hay muchas posibilidades. Vamos a dejarlo así. Ajá. Porque ponle que hagan una... Sí, yo creo que estamos los dos de acuerdo de que algo va a pasar. Porque movilizaron demasiados recursos como para que no pase nada. Ujú, ujú, Posibilidades incluyen, pues lo que ya mencioné, ataques de decapitación y conflicto civil, porque sacas al liderato actual y se forma una pelea, un revolú. ujú, ujú, ujú. Eh, la versión que ellos quieren es que ellos matan a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez y se ponen a María Corina Machado, privatizan todo el sector petrolero Ujú. y Venezuela se convierte en otra colonia más. Eh, Sí, que vuelve a los tiempos no de lo veo Carlos, probable, pero esa es la fantasía. claro, volver a los tiempos de Carlos Andrés Pérez.
cuando, Exacto, cuando todo era privado. Todo era exacto. privado. Todo, el correo, Y todo. Y era un desastre total. incluso, y esa ha sido la línea de María Corina Machado estos últimos días. Es Claro. una cosa insólita ver a alguien que acaba de ganar el premio Nobel de la Paz diciendo que sí, que debe haber guerra Ujú. y ofreciéndole el petróleo a Estados Unidos, que van a privatizar todo. O sea, esas son las promesas que ha hecho ese sector. Sí, no. Este, Y no pero de solo, nuevo lo veo poco probable. y no solo el petróleo, ella habla de, de privatizarlo todo. Que es volver, te digo, a los tiempos de Carlos Andrés Pérez, que me acuerdo que todo era un desastre tan grande y todo funcionaba a fuerza de corrupción. Y en aquellos tiempos, la pobreza, ¿cuál era el nivel de pobreza de Venezuela? Como 80%. Vino Chávez y Chávez básicamente alfabetizó al país entero. Y aunque no podemos decir que fue el milagro de eliminar la pobreza porque Chávez tenía encima al imperio y la presión del imperio la tenía encima, pero redujo la pobreza por lo menos a 70% y alfabetizó al país entero básicamente. Así es que pues sería regresar a un pasado verdaderamente nefasto para Venezuela y para los venezolanos y por supuesto muy conveniente para Estados Unidos, como siempre. Sí. Y lo que ganaría, yo creo que muchas veces la gente piensa, pues, se van a robar el petróleo, ¿verdad? Como eso es lo que se decía de Irak también, que querían entrar a robarse el petróleo. Pero si tú ves bien lo que hace Estados Unidos o lo que hizo en Irak, no era que entraron y desarrollaron la... O sea, ellos no entraban a producir petróleo y se robaban el petróleo. O sea, el incentivo era más sacar a un competidor. Ujú, O ujú, sea, lo ujú. importante no era que el petróleo de Irak ahora es de Estados Unidos. Lo que acabó pasando es que el petróleo no era de Saddam. O sea, no era de un gobierno soberanista que podía competir en el mercado de petróleo a nivel internacional. Ujú, ujú. Y es básicamente lo mismo de Venezuela. O sea, no es que Estados Unidos quiera el petróleo para uso propio. Lo más importante geopolíticamente de esa visión que tiene ese bloque atlántico es sacar al competidor. Tú lo que no quieres es que Venezuela le pueda vender petróleo a China y a Rusia y que tenga un pedazo del mercado del petróleo que no está bajo un banco occidental, sino que está bajo una industria nacionalizada. Y pues si lo ves bajo ese lente, pues entonces tú ves que todos estos países que han atacado, Siria, Libia, pues son países que tenían industrias petroleras nacionales, o sea, nacionalizadas, que no estaban bajo el control del bloque petrolero de Estados Unidos, de Occidente, o sea, que no estaban bajo el control de un banco occidental tampoco. Así que todavía vemos que la política de Estados Unidos básicamente es la política de la industria petrolera de Estados Unidos tumbando a sus competidores. Ujú. Lo difícil que tiene Trump y ese sector es que con Trump se hace muy difícil vender esa línea a nivel internacional, porque Trump tiene su apoyo doméstico, que ha bajado pero lo mantiene, un apoyo, o sea, tiene un sector grande de la población. Pero obviamente cuando tienes un imperio global, tú tienes que ganarte la opinión global también para mantener Claro. como manufacturar el consentimiento del resto de la gente. Y ahí es que Trump lo tiene difícil. Sí, sí. Sí, eso que tú hablas es el famoso Zero Sum Game. Yo me lo Exacto. llevo todo. Yo me lo llevo Exacto. todo y esa ha sido la actitud de Estados Unidos en todo el tiempo, básicamente desde que es un país hegemónico ha sido así. Eh, Desde los 90 hacia acá ha sido así. Y mucho antes también, vamos, no seamos ingenuos. Bueno, Diego, yo creo que con esto podemos ir cerrando ya. Hay que estar pendientes porque en cualquier momento caen las bombas y se activa todo aquí en el Caribe. Así es que ya veremos lo que nos toca hablar en el próximo programa, porque si ya empieza la cosa, pues tendremos que hablar de este mismo tema, que es lo que nos va a tocar. Definitivo. Eh, Mientras tanto, hay que velar, por supuesto, el frente de Ucrania, el frente de Irán y de Israel, que sigue abierto eso ahí, y el frente de los archivos de Epstein dentro de Estados Unidos, que eso está bien interesante y de verdad lo que está saliendo ahí, eh, ¿sabe? No solamente es sobre Trump,
pero la manera como se burlan de la gente, esa gente, esos millonarios, se parece un poco al chat de aquí, el chat que tumbó el gobierno Sí, de sí. Ricardo Es eso a Rosselló. una escala mucho más grande, pero Sí, es eso mismo. Sí. porque además de demostrar lo que dice Trump, las cosas que se dicen de Trump, habla peste de estos millonarios y estos billonarios, de cómo ellos se refieren a la gente y cómo, ¿sabes? Y todos los planes que tienen para engañarlos, esto es escandaloso, de verdad. Eso, ¿sabes? Es algo que uno mira todas estas cosas y dice, diablo, esta gente se creen que están en un supragobierno y que nada los toca. Y eso es con lo poco que sabemos, porque Con la lo mayoría poco no lo que saben, sabemos. y esto con Sí, lo que ellos se escriben, imagínate con lo que se hablan. exacto, exacto. Imagínate lo que se hablan. Bueno, Diego, pues entonces nos vemos la próxima, que yo me imagino que ya será para el lunes. Saldrá el próximo programa Perfecto. nuestro. Este saldrá mañana o hoy, que es viernes. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima, Juan. Hasta luego.